Viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: Nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía, diciendo: ¿No está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Bueno, en tan poco texto, tanto. Y tanto para que más de uno se escandalice. Jesús maldiciendo una higuera que no puede dar higos porque no es su tiempo. Jesús usando violencia para desalojar mercaderes del templo y a los que vendían animales pequeños para los de menos recursos que venían a ofrecer su sacrificio a Dios, sacrificio de expiación o de comunión. Jesús tirando las mesas de los cambistas, los que cambiaban monedas varias por la única aceptada en el templo, la propia para el culto, la que ellos acuñaban. Antes de cualquier reflexión debemos ubicarnos. Estamos ante la última subida de Jesús a Jerusalén. Luego vendrá para nuestro Señor la traición, el arresto, la pasión y la muerte en la cruz, su sepultura y finalmente su resurrección. Los hechos han de sucederse rápidamente. Ahora Jesús llega a Jerusalén, la ciudad santa, porque allí está el templo con el santo de los santos, o sea, con el Santísimo. Es por eso la casa de Dios, donde los fieles van a ofrecer sacrificios a Dios, también desde luego a orar. El templo es lugar sagrado y también de gran movimiento de personas. Apenas llegado, lo primero que hace el Señor es ir al templo. Entra, observa todo y se marcha con los suyos porque es tarde. Él, junto a los 12, se dirige a la vecina Betania, donde viven su amigo Lázaro y sus hermanas con él. Por la mañana siguiente tiene lugar el episodio de la higuera, cuando Jesús, que no habría desayunado, pensamos nosotros, siente hambre. Explora el árbol y nada encuentra más que hojas. Hace lo que podría hacer cualquier otro hombre en situación similar. Y hasta enojarse, como cuando uno no encuentra lo que busca porque lo necesita. Ahora, en este momento, que se aparten los ecologistas, por favor. Jesús maldice a la higuera.
Nunca jamás coma nadie de ti. O sea, a partir de ahora no des más fruto, sécate. Podría haberle ordenado que diera fruto en ese momento, pero no. ¿Por qué? Frutos habrá ya dado la higuera hasta entonces, o quizás no, o quizás no. A veces la vida es como arrancada de cuajo. Una muerte puede ser repentina, otras veces es el apagarse de a poco. Pero siempre, en todos los casos, tenemos el tiempo que Dios nos concede aquí sobre la tierra para que nuestra vida sea fecunda. Me dirán, ¿y qué tiempo tiene un niño que muere al nacer? Su vida, aunque brevísima, contiene todo un potencial. La diferencia es si esa vida la lleva a Dios y Él sabe por qué, o si se la quitan los hombres. Esa es la tremenda gran diferencia. Porque esa vida, como toda vida, solo pertenece a Dios, que la da y la quita. Digo, la vida aquí, sobre la tierra. Terrible es cuando el hombre mata, cuando se hace Dios, cuando dispone de otras vidas. ¿Qué os parece ahora? ¿Unos pocos determinando la vida de todos los demás? Y de muchas maneras se mata. No es que están actuando como si fueran dioses. Cierto que Dios se va a encargar de mostrarles que no lo son. A nosotros nos interesa saber que nuestra vida debe ser fecunda. Vivamos lo que vivamos. En el Eclesiástico, el libro de Ben Sirá, la lectura de hoy, o Siráside por eso lo llama, la lectura de hoy, leemos que hay quienes acabaron su vida como si no hubieran existido. Textualmente dice, hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido. La medida de la fecundidad la posee Dios, pero nos la dio a conocer. Es el amor. El amor verdadero que el Hijo vino a enseñarnos y a darnos. El amor es inseparable de la fe. Por eso ambas, con la esperanza, llegan a ser virtudes teologales. Son las fuerzas, las disposiciones que vienen de Dios. Nos acercan y llevan a Dios. La fe por la que creemos en Dios y en todo lo que nos ha revelado, el amor por el que amamos a Dios y a los demás. Pues este episodio real, porque lo relata San Marcos y también San Mateo y San Lucas, sabiendo que San Pedro es la fuente de los relatos, agrega que Pedro quedó muy sorprendido cuando la mañana siguiente vio la higuera totalmente seca desde la raíz. Digo que este episodio que realmente ocurrió recuerda la parábola de la higuera estéril que solo aparece en el Evangelio de San Lucas y de la cual el Señor se vale para llamar a la conversión y al arrepentimiento. El propietario de la viña, donde se encontraba la higuera estéril, decide cortarla porque hacía 3 años que no daba higos. El viñador interviene para que la deje un año más y si no da frutos, entonces sí la corte. Es el tiempo de gracia que Dios da por su misericordia, pero ese tiempo tiene un límite. Nosotros estamos viviendo ese tiempo de gracia, pero tiene un límite. Acabado el tiempo viene la ejecución de la sentencia. Debe el pecador arrepentirse. Si se obstina en no aceptar la conversión que Dios le ofrece, se acabará su tiempo y se ejecutará la condena. De la conversión proceden los frutos, tanto que la conversión se mide por los frutos, y solo Dios sabe cuáles son esos frutos. Dios no mira apariencias, sino que justo juez mide la verdad. Y lo digo porque a veces, aparentemente uno da muchos frutos u otro no da. No sabemos si son verdaderos o no. Y no sabemos si algunos están ocultos o no. Solo Dios sabe. Por otra parte, hay que notar algo interesante. Israel es simbolizado por la higuera. Por lo que a su vez, la maldición de la higuera simboliza la reprobación del pueblo de Israel. Rico en hojas,
pero estéril en frutos. Entonces se puede decir que la maldición de la higuera es un gesto profético. Acaba de llegar el juicio sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Es Dios mismo en realidad quien juzga y lo hace por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Israel no acepta al Hijo, no acoge al Mesías. Los jefes del pueblo lo rechazan y buscan acabar con él, como refiere justamente San Marcos en este mismo Evangelio. Y finalmente lo matan. En el juicio de los jefes de Israel sobre el Hijo está el juicio de Dios sobre su pueblo. Por eso también se entiende la reacción de Jesús al entrar al templo y echar a los que traficaban y volcar mesas de cambistas y puestos de los que venden palomas. Todos fuera, les grita. Esta es casa de Dios, es casa de oración para todos. Aquí no hay lugar a comercio. Esta casa debe ser respetada. Uy, 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 uy. ¿Cuánto nos habla a nosotros en la iglesia y lo que hacemos en nuestros templos? ¿Cuántas imágenes vienen a la mente? Cuando no se permite arrodillarse a los fieles que desean reverenciar al Señor. Cuando se hacen de la iglesia comedores y hasta con máquinas para expender bebidas y alimentos o para vacunar. Cuando se utilizan demagógicamente los lugares de culto a Dios. Cuando se trafican de tantos modos. Cuando se profana o permite que se profanen los templos. Cuando se los usan para otros fines que no son los del culto. Cuando ponen gel por todas partes y agua bendita en ninguna. Cuando se toma el cuerpo del Señor con pinzas y guantes, pero mucho más grave que todo lo anterior, mucho más grave, es cuando se cambia la doctrina, se destruye la liturgia y se prostituye la moral cristiana en el mismo seno de la iglesia, que por eso mismo no es iglesia. Neguera es Israel, y lo acontecido en Jerusalén es el juicio de Israel de parte de Dios, anticipado en el gesto profético de Jesús con la higuera. También es gesto, más que profético, anticipatorio, la actitud del Señor ante los mercaderes del templo. Ahora vendrá el juicio a las naciones. Ayer fue el juicio a Israel. Pasaron 2000 años. Ahora viene el juicio a las naciones, a los que no son Israel. En particular a las que han sido el nuevo Israel, las que habían aceptado al Mesías y acogido la salvación, las naciones cristianas. Atención. Atención porque a Jesucristo se lo ha sacado de la vida y desalojado del templo. Atención que con la falta de la Eucaristía Dios nos está diciendo que puede ocurrir en modo permanente. Ante el asombro de Pedro, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, tened fe en Dios. No les está diciendo que vayan a practicar su fe sacando higueras o arrojando montes al mar, sino fe en Dios. No una fe vacilante, sino firme, para obtener lo que se pide. Fe en Él, que vence al mundo. Fe en Él como Hijo de Dios, que si muestra que es hombre, también ha mostrado con su poder sobre la naturaleza y mostrará aún más con su resurrección que Él es Dios. Esa fe que permite obtener lo que se pide en oración, con el sobreentendido que si viene de la oración, nunca se pedirán cosas inconvenientes o descabelladas. La oración del verdadero creyente, de cristiano de verdad, tiene una condición, que el Señor repite una y otra vez, el perdón. Por eso concluye diciendo, cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Pues que nos quede grabado, que sin perdón no hay perdón de Dios, ni eficacia en la oración. El perdón es una forma radical del amor. El perdón se pide y el perdón se da.
Pero no confundir, sin embargo, el perdón con la exculpación, que es una cosa muy diferente, con la falsa misericordia, con descargar de culpas a los que lo cometen, a los que cometen el mal. Eso no es perdón. Eso puede llegar a ser hasta complicidad. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.